bióloga Yailin Carrasquel, quien es bióloga especialista en aseguramiento de la calidad. Actualmente es la directora científica y copropietaria de Sigma Diagnostics. Su cargo actual consiste en brindar capacitación especializada a laboratorios clínicos y bancos de sangre en aseguramiento del control de calidad y estudios de investigación en esta área. Es speaker internacional en conferencias, congresos, talleres y cursos especializados en diferentes países de Latinoamérica. Doctora Carrasquel, muy buenas noches, bienvenida. En este momento usted puede compartir su pantalla. El auditorio es suyo. Bienvenida una vez más. Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Hola Yailin, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, con algo de frío aquí donde estoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al Congreso, Yailin. Como siempre, hemos contado contigo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Aquí está, déjenme aquí para compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si la pueden ver? Un segundo, en este momento se está... Ya, listo, la tenemos ya la pantalla presentada. La escuchamos súper bien, entonces con estos parámetros podemos iniciar con la conferencia. Bienvenido una vez más. Listo, muchas gracias. Pues antes de iniciar quisiera dar mis agradecimientos tanto a la invitación de AJ Eventos como de las personas que están presentes, porque sé que, bueno, o sea, es un esfuerzo que estén a estas horas, con este frío si están en Quito, pero realmente es agradable, y también agradezco a las personas que quieran siempre actualizarse en conocimientos de control de la calidad. Pues como saben, mi charla del día de hoy es sobre verificación de los intervalos de medición, también llamado linealidad. Antes de hablar de eso, hablaremos un poco de la incertidumbre para que entiendan la importancia de por qué tenemos que hacer una verificación de la linealidad o también dicho intervalos de medición. Tenemos que recordar que las fuentes de incertidumbre en los eventos de medición que hacemos en el laboratorio clínico inicialmente o esencialmente serían dos. El error aleatorio, que está asociado al concepto de la precisión y es medido con el coeficiente de variación o también con la desviación estándar si queremos medir la precisión en unidades de concentración. El coeficiente de variación sería la medición del error aleatorio, pero en unidades de porcentaje, es el más utilizado. Luego tendríamos el error sistemático, que está asociado al concepto de la veracidad y es medido a través del sesgo. Sesgo que también se puede medir en unidades de concentración o en unidades de porcentaje. Y luego vendría el concepto de error total, que está asociado a la exactitud y con ella podemos medir la incertidumbre de medida o también el porcentaje de desviación. Entre veracidad y desviación tiende a haber confusiones, es decir, se tiende a pensar cuando hablamos de veracidad, cuando hablamos de sesgo, que también estamos hablando de exactitud. Para poder distinguir esto, realmente el truco es bastante sencillo. Cuando hablamos de veracidad, estamos comparando una población de datos que está representada por su correspondiente media. Esta población de datos, al ver su distancia con respecto a un valor verdadero, ahí es cuando podemos hablar de sesgo. Si ustedes utilizan la palabra sesgo, es porque están comparando una media poblacional contra un valor de referencia o un valor verdadero. Si no es así, no pueden utilizar la palabra sesgo. Cuando vemos la diferencia entre un solo valor, entre un valor medido y un valor de referencia o un valor de verdadero, es ahí donde hablamos de exactitud y el término que debemos utilizar es porcentaje de desviación o una desviación, ¿ok? Esto es importante entenderlo porque precisamente estos tres especificaciones de calidad somos las que continuamente estamos controlando en el laboratorio clínico. Cuando nosotros procesamos controles internos, niveles 1, 2 o niveles 1, 2 y 3, estamos evaluando la precisión y la veracidad del método, es decir, el desempeño analítico del método. Pero cuando ustedes están midiendo pacientes, allí la especificación la especificación de calidad que realmente está actuando sobre esa medición del paciente es la exactitud. Pero ahora vean las flechitas azules. Estas flechitas azules nos están indicando que el error total tiene dos componentes, tiene un componente de error aleatorio y un componente de error sistemático, que la exactitud tiene un componente de precisión y un componente de veracidad y que con el coeficiente de variación y el sesgo yo puedo calcular la incertidumbre de medida. Fíjense que para yo poder decir que un sistema es exacto,
tiene que tener precisión y veracidad, es decir, estos dos componentes de calidad que voy a evaluar diariamente con el control de calidad interno. De allí la importancia que nosotros tengamos que procesar diariamente controles de calidad interno, diseñar correctamente una corrida analítica para precisamente evaluar los dos componentes de la exactitud. Exactitud, que es la que va a actuar directamente sobre el paciente. Repito, exactitud es la diferencia de un valor medido, un evento de medición, contra un valor de referencia, un valor verdadero. Eso es exactamente lo que hacemos con los pacientes todos los días. Cuando llega un paciente, le tomamos una muestra bajo una condición biológica, una condición preanalítica, un solo tubo, dependiendo de lo que queramos medir, y esa muestra biológica de ese paciente pasa a nuestro sistema de análisis. Tenemos una oportunidad para darle al valor verdadero a ese paciente. Es ahí la exactitud. Pero esa exactitud va a depender de la precisión y de la veracidad del sistema analítico. Es por eso que también cuando hacemos ya control estadísticos de la calidad, es importante concatenar la información estadística que me da el control de calidad interno y el control de calidad externo, recordando que la 15189 nos pide conmutabilidad para este tipo de muestras. Ahora veamos el típico ejemplo de diana y flecha para que entiendan un poco la incertidumbre. En este primer ejemplo, donde este circulito rojo vendría a representar o ejemplificar el valor verdadero y los puntitos azules, cada resultado de los eventos de medición y los controles de calidad del laboratorio, podemos ver aquí que los efectos aleatorios son altos, pero los efectos sistemáticos son leves. Error aleatorio, ¿a qué se refiere? Precisión o imprecisión. Cuando yo coloco im, significa falta de, es falta de precisión, aumento de error aleatorio. La precisión se refiere a la cercanía de un valor con respecto al otro en una serie de mediciones repetidas. Recordemos que la precisión tenemos tres tipos: precisión en condiciones de repetibilidad, precisión en condiciones de precisión intermedia y reproducibilidad. Lo que en sí siempre estamos midiendo en el laboratorio clínico es la precisión intermedia. ¿Por qué se llama intermedia? Porque precisamente está como en el medio entre reproducibilidad, que es con varios laboratorios, y repetibilidad, que es, como su nombre lo indica, repetir una misma muestra en una sola corrida. Y dentro de esas dos estaría la precisión intermedia, que es a través del tiempo con diferentes mediciones, pero dentro de un solo laboratorio. En sí esa es la precisión que siempre estamos evaluando. Entonces, precisión sería la cercanía de un valor con respecto al otro en una serie de mediciones, y esos valores o esas mediciones están representadas por los puntitos azules. Se dice aquí que el efecto aleatorio es alto porque los puntitos están alejados entre sí. Sin embargo, están allí rodeando el valor verdadero. Cuando uno de los componentes de incertidumbre es alto y el otro está controlado, se dice que la incertidumbre de medida es moderada. No buena, moderada. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y qué es la incertidumbre? Pues la incertidumbre, como su nombre lo indica, es la certeza que tengo yo de los eventos de mediciones que estoy haciendo en el laboratorio. Imagínenlo como una especie de intervalo que entre más pequeño la probabilidad de que la distancia entre el valor verdadero y el valor medido, la probabilidad de que esa distancia sea grande se reduce, porque es como si tuviese el valor verdadero y tuviese el valor medido y los intervalos lo empujaran, haciendo que se pongan cerquita. Entonces, si este intervalo de incertidumbre es bajita, esa probabilidad de que haya una gran distancia entre el valor verdadero y el valor medido se reduce. En cambio, si la incertidumbre es alta, entonces tengo el valor medido, porque este intervalo va del valor medido a un límite superior y a un límite inferior, haciendo que en algún lugar de ese intervalo esté el valor verdadero. Si el intervalo es muy grande, obviamente la probabilidad de que la distancia entre el valor medido y el valor verdadero sea grande aumenta. Entonces, lo que buscamos es que nuestra incertidumbre sea baja. Si la incertidumbre es baja, lo que estamos queriendo decir es que aumenta la confiabilidad de cada evento de medición que hacemos en el laboratorio. Entonces, cuando uno de los efectos de la incertidumbre, que acuerden que son dos efectos, precisión y veracidad, o mejor dicho, error aleatorio y error sistemático, es alto y el otro es bajo, la incertidumbre es moderada. En este caso estamos viendo que los datos están sesgados. Imaginen a la diana como la dividimos en un cuadrante, estuviesen los datos sesgados a los cuadrantes 1 y 2, haciendo que los efectos sistemáticos sean altos, pero los aleatorios son leves porque los puntitos entre ellos están cercanos entre sí. Igualmente la incertidumbre sigue siendo moderada. Moderada no quiere decir buena, quiere decir que tenemos que hacer una acción correctiva, pero es moderada, porque es uno de los efectos.
Luego tenemos aquí, que sería pues el peor escenario que podríamos tener, donde todos los datos están sesgados entre sí y aparte se están separando uno con respecto al otro. Entonces, ambos efectos de la incertidumbre están siendo altos y la incertidumbre de medida es alta. En los tres casos estamos poniendo en riesgo la seguridad del paciente por un resultado sin utilidad clínica, pero acá nuestro sistema analítico está totalmente fuera de control. Y el objetivo del control estadístico de la calidad, nuestro objetivo como laboratorio clínico, es lograr que nuestro sistema se encuentre estable. ¿Qué significa que nuestro sistema se encuentre estable? Significa que las fuentes de incertidumbre estén controladas. Es decir, que los efectos sistemáticos y aleatorios sean débiles, haciendo que la incertidumbre de medida sea baja. ¿Incertidumbre igual cero? No, todo evento de medición tiene una probabilidad o una variabilidad inherente a ese evento de medición. Siempre va a haber un error, y esa es precisamente la base del concepto de incertidumbre. El tema es conocer, cuantificar y controlar ese error de tal manera que esa incertidumbre sea baja y se garantice la utilidad clínica del resultado. Si vemos estos 4 ejemplos en un gráfico de veracidad contra precisión, veríamos entonces que cuando tengo poca veracidad o inveracidad y cuando tengo poca precisión o imprecisión, mi incertidumbre es alta. Por ende, mi exactitud es baja. Decir mi exactitud es baja quiere decir que cada vez que llega un paciente, estoy dándole resultados muy lejos al valor verdadero de ese paciente. Si mi precisión es aceptable, pero mi veracidad es baja o mi inveracidad es alta, mi incertidumbre sería moderada. Igual tengo que tomar acciones correctivas, pero desde el punto de vista de la veracidad. Esto tiende a pasar mucho en los laboratorios clínicos, donde están viendo su gráfico de control y, lamento decirlo, pero a veces el gráfico de control está mal diseñado, el gráfico de Levin-Jennings, y les gusta mucho los puntitos pegados a la media, cosa que es el peor gráfico que pueden conseguir porque no muestra la distribución gaussiana que nos explicó la expositora anterior. Y en esos casos estamos ocultando errores. Entonces creemos que el sistema se encuentra estable porque recuerden que el gráfico de control me ayuda a controlar, o a la redundancia, más que todo precisión. Entonces creemos que estamos estables porque vemos una precisión, pero de repente nos llega el doctor o un paciente quejándose de que este resultado no concuerda con la historia clínica y es porque tienen problemas de veracidad. ¿Okay? Ahora, cuando yo tengo una veracidad aceptable porque los datos están allí rodeando el valor verdadero, pero están separados entre sí, mi incertidumbre sigue siendo media, tengo que tomar acción correctiva, pero desde el punto de vista de la precisión. Pacientes diabéticos son los que se verían más afectados cuando tengo imprecisión en el sistema analítico, porque recuerden que ellos continuamente están haciéndose mediciones y si por un error aleatorio le digo que de repente está con valores bajos o con valores altos, podría generar un cuadro clínico importante a un paciente de este estilo. Y en lo que yo realmente quiero para todas las pruebas en todos los rangos de mediciones. Cuando hacemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, estamos evaluando en todo el rango de linealidad cómo está mi sistema analítico. En nivel 1, nivel 2, nivel 3 son como subpoblaciones de la prueba. Cada uno le evalúo de manera individual. Cada uno le establezco un requisito de la calidad según su valor establecido, su valor considerado como valor verdadero, también llamado valor evaluado. Cada nivel de control tendrá un valor considerado como valor verdadero. Y en cada uno de esos niveles de control yo estoy evaluando el desempeño del sistema analítico, es decir, cómo está mi incertidumbre, o dicho de otra manera, cómo está mi precisión y cómo está mi veracidad. Y yo quiero que en todo el rango de linealidad, que en todo el rango reportable, yo esté como se observa acá, buena veracidad, buena precisión, lo cual se traduce en que aumenta la exactitud y disminuye la incertidumbre. Suena fácil, pero ese justo es el objetivo del control estadístico de la calidad. Entonces, cuando medimos error aleatorio y error sistemático, esto me están hablando del desempeño del sistema de medida. Para yo saber si este desempeño es aceptable o no, porque yo puedo medir y decir coeficiente de variación 1,5, sesgo 3,5%, ajá, y ahora eso es aceptable o no. Para saber si es aceptable o no, es donde yo le enfrento a una especificación de la calidad, o también llamado requisito de la calidad, o también llamado error total máximo permitido.
Cuando yo le enfrento, y como su nombre lo indica, el error total máximo permitido, me establece precisamente un límite donde yo sé que mis errores aleatorios y sistemáticos no lo pueden superar. Cuando yo le enfrento a una especificación de la calidad, es ahí donde yo puedo decidir si el desempeño es aceptable de acuerdo a su uso previsto. ¿Esto qué quiere decir? Que significa definir el porcentaje de error permitido. Entonces, cuando yo establezco un porcentaje de error permitido, el cual me va a establecer un límite desde el valor que yo considero como valor verdadero, de ese nivel de concentración que estoy evaluando, hasta un límite superior y hasta un límite inferior. Esta especie de intervalo se diseña del valor verdadero a un límite superior y del valor verdadero a un límite inferior. Y este límite sería el requisito de la calidad. Entonces, mi población de datos, mi desempeño, es decir, mi error total, que recuerden que el error total tiene dos componentes, error aleatorio y error sistemático, es decir, mi desempeño completo. Mi población de datos que viene a representar mi desempeño no puede superar el límite máximo permitido, se llama límite máximo permitido. Como les habían explicado en la charla anterior, actualmente nos manejamos con el consenso de Milán 2014 para seleccionar los requisitos de la calidad de acuerdo a su valor verdadero, de acuerdo al valor evaluado que tengan en su laboratorio, el cual a su vez va a depender del tipo de material de control que ustedes estén manejando en el laboratorio. La idea es establecer un requisito de la calidad para cada nivel de control de calidad interno y también para el programa externo de la calidad. En el control de calidad interno van a comparar coeficiente de variación o desviación estándar y sesgo contra la especificación de la calidad. En los programas de evaluación externa de la calidad, que es una muestra ciega al mes, dependiendo del programa, ustedes lo que van a comparar es su porcentaje de desviación contra el requisito de la calidad. No confundir, recuerden, aunque el porcentaje de desviación y sesgo son conceptos algo parecidos, recuerden que cuando hablamos de sesgo es una población de datos representado por una media, cuya media es la que vamos a comparar contra un valor verdadero. Porcentaje de desviación y error de medida es un dato con respecto al valor verdadero. Por eso que en control de calidad externo vemos la exactitud del error de medida. Interno vemos sesgo y coeficiente de variación. He escuchado que con el control de calidad externo también se mide sesgo. Sí, por supuesto que sí, pero con una media cuadrática de un conjunto de informes o de encuestas cuando ya tengo un tiempo de participación en el control de calidad externo, pero no muestra por muestra. Muestra por muestra están evaluando es el error de medida, ¿ok? Tienen que tener muy claro eso. Entonces, cuando calculamos nuestro error total y lo comparamos con el requisito de la calidad, si mi error total es menor o igual a este requisito de la calidad, se dice que el desempeño es aceptable de acuerdo a su uso previsto. Pero si el error total supera el requisito de la calidad, supera el error total máximo permitido, el desempeño se encuentra inestable y por ende ya estoy invalidando la utilidad clínica del paciente y tengo que tomar acciones correctivas inmediatas. La primera acción correctiva, dejar de reportar esta prueba a los pacientes. Sería la primera acción. Si yo cuando calculo mi error total y lo comparo con el requisito de la calidad estoy en rojo, no puedo reportar pacientes. Tengo que primero tomar la acción correctiva necesaria, volver a hacer las evaluaciones estadísticas y ver si esta vez ahora mi error total no supera el máximo permitido. ¿Okay? Ahora, existe un modelo de presupuesto de error que me establece, porque fíjense que estamos comparando error total contra el error total máximo permitido. Pero el error total tiene dos componentes, uno de error aleatorio y uno de error sistemático, es decir, sesgo y coeficiente de variación. Utilizando el error total máximo permitido, yo puedo tomar entonces unos porcentajes de este error total para colocarle al error sistemático un requisito de la calidad y para colocarle a la precisión un requisito de la calidad o el error aleatorio. ¿Cuál es el modelo de presupuesto de error propuesto? Sería que yo seleccione el requisito de la calidad de mis tablas del consenso de Milán según mi valor evaluado y una vez establecido mi requisito de la calidad, tomo de él un 50% para crear el error sistemático máximo permitido. Por ejemplo, supongamos que me voy a las tablas de CLIA de glucosa y selecciono 10% de requisito de la calidad para glucosa.
Si el requisito de la calidad es 10%, el 50% de 10, ¿cuánto es? Es decir, la mitad de 10, ¿cuánto es? 5. Entonces, 5 vendría a ser mi error sistemático máximo permitido. Por ende, el sesgo, que es mi error sistemático, cuando lo calculo, no puede ser mayor a 5, según ese requisito de la calidad seleccionado. Y para el error aleatorio máximo permitido, yo tomo un 25%. Si seguimos en el ejemplo de 10, sería 2,5%. Entonces, mi error aleatorio máximo permitido sería 2,5%, lo que se traduce que el coeficiente de variación del laboratorio en esa prueba y en ese nivel de control no puede superar el 2,5%. ¿Ok? Entonces, recuerden este presupuesto de error porque lo vamos a utilizar para la verificación de la linealidad. Ahora entremos en tema. La verificación de los intervalos de medición, o generalmente conocido como la linealidad. El intervalo de medición es el rango de valores del analito que un método puede medir directamente sobre la muestra sin dilución alguna u otro pretratamiento que no forme parte del procedimiento de medida de rutina, es decir, la medición directa de la muestra que esté sometiéndolo al sistema analítico. Verificar el intervalo de medición de un procedimiento de medida cuantitativo es de vital importancia. De hecho, es pedido por la 15189. Parte de los procesos de verificación que debemos hacer es también la verificación de los intervalos de medición y de los límites bajos, ya lo vamos a ver. Los doctores esperan que los resultados reportados por el laboratorio incluyan una relación lineal entre el resultado y la verdadera concentración del mensurando en esa muestra de los pacientes. Mensurando según las normas BIN, recuerden, se traduce como en el laboratorio clínico, mensurando es el contenido, es decir, la concentración de una entidad química, molécula, elemento, ion, etc., en una muestra biológica, también llamado objeto. La entidad que pretendemos medir es conocida como analito, glucosa, triglicéridos, TSH, etcétera, etcétera. El analito es el objeto de la medición. Por eso es comúnmente en algunas conferencias, en vez de escuchar la palabra analito, pueden escuchar la palabra mensurando. El experimento de linealidad involucra una serie de muestras de concentraciones conocidas o una serie de diluciones conocidas de una muestra de muy alta concentración. Voy a repetir, no sé si quedó claro. Es muy importante verificar el intervalo de medición porque dependiendo de la linealidad es que se supone, si hay una línea, cuando yo hablo de linealidad se supone que hay una relación lineal entre lo que estoy midiendo del paciente y el resultado real del paciente. Y recuerden que cuando hacemos controles de calidad interno, estamos midiendo a través del rango reportable, a través de la linealidad, el desempeño de esa prueba. Por eso es que dentro de los procesos de verificación, porque hay verificación de la EP15, por ejemplo, que es la verificación de la precisión y de la veracidad del sistema analítico antes de reportar pacientes, también debemos verificar los intervalos de medición. Es decir, que bajo la especificación del fabricante se cumpla esa relación lineal entre lo medido contra lo reportado. Entonces continúo. El experimento de linealidad involucra una serie de muestras de concentraciones conocidas o una serie de diluciones conocidas de una muestra de muy alta concentración. Es decir, para hacer la verificación de linealidad, que van a ver que es realmente bastante sencillo, necesito una muestra de muy baja concentración, es decir, que esté en el límite bajo de la linealidad, y una muestra de muy alta concentración, es decir, que esté en el límite superior de la linealidad. Luego, los valores medidos informados son comparados frente a los valores asignados o a los valores de las diluciones. Vamos a verificar todo el intervalo de linealidad. Utilizando el de concentración más baja y el de concentración más alta, hacemos una serie de diluciones para llegar a la parte intermedia. Entonces, si comparamos el valor informado contra el valor asignado, entonces allí tendríamos el intervalo de medición, la linealidad. Además del gráfico, se desarrollan algunos cálculos estadísticos complejos para determinar si el intervalo de medición declarado se encuentra o no verificado. Ciertamente el ensayo es muy fácil, pero los cálculos estadísticos son bien complejos porque son de regresión lineal, pero existen softwares que pueden conseguir en el mercado, hasta inclusive algunos son gratis, que les solventa este cálculo estadístico. La verificación de linealidad debe desarrollarse inicialmente como parte de la verificación de los procedimientos de medidas cuantitativos. No es solamente hacer un EP15, es aparte del EP15 verificar la linealidad. Frente a cambios en el sistema que lo ameriten,
fíjense que es muy, o a las personas que conocen la verificación de métodos cuantitativos, como por ejemplo el EP15, van a ver que es bastante parecido. Así como el EP15 tenemos que hacerla cuando un equipo me llega nuevo, cuando hay un mantenimiento preventivo, cuando me cambiaron una pieza del equipo, lo mismo pasa con la verificación de la linealidad. En la frecuencia definida por la entidad regulatoria o de acreditación, generalmente cada 6 meses, puede ser, existen algunos países que exigen que la linealidad se verifique cada 6 meses. Va a depender de los entes regulatorios de cada país. ¿Cuál es la guía de la CLSI que vamos a utilizar para verificar la linealidad? Pues es la guía EP6A. Esta guía nos da todos los lineamientos estadísticos para evaluar y verificar la linealidad de los sistemas analíticos. ¿Cuáles son los tipos de muestras que necesitamos para hacer este protocolo de verificación de la linealidad? Pues la cantidad de muestras necesaria es de 5 a 7. ¿Okay? Con que trabajemos con 5 estamos bastante bien, cubriendo todo el intervalo de medición declarado por el fabricante. Recuerden, de estas 5 muestras, la vamos a obtener en base a 2 muestras. La de muy baja concentración, que está en el límite bajo de linealidad, y la de muy alta concentración, que está en el límite superior de linealidad. La muestra será medida en duplicado o triplicado a lo largo de la misma correa analítica. En ese sentido es rápido. No es como el EP15 que me pide 5 días de trabajo, aquí con un solo día de trabajo ya tenemos el protocolo realizado. La muestra puede ser comerciales o preparadas por el laboratorio. Las muestras comerciales son materiales preparados para verificar la linealidad, si existen kits de linealidad que se venden en el mercado. Generalmente consiste de 5 a 7 soluciones que cubren el intervalo de medición. Si adquieren el kit de linealidad, ya no tienen que hacer las diluciones, ya están hechas. Si no, entonces tienen que hacer la serie de diluciones para obtener al menos las 5 muestras. Son la muestra de elección, los kits de linealidad, las muestras comerciales, pero no siempre se encuentra disponible. De hecho, uno de los kits que casi siempre se venden son los de hemoglobina glicada o de glucosa. Está bastante en el mercado esas opciones, pero hay otras pruebas que no está la opción de comprar kit de linealidad, o tal vez no la venden en mi país, o tal vez son muy costosas. Entonces, en ese caso, utilizaríamos muestras propias. Existen varios proveedores de tipo de materiales. Debemos leer el inserto, si compramos este material, para reconocer cómo asignar el valor a cada solución de acuerdo a el sistema de medida que tengamos implementado en el laboratorio. Recordemos que este protocolo involucra una serie de muestras de concentraciones conocidas y una serie de diluciones conocidas de la muestra, donde mezclamos la de baja concentración y la de alta concentración. Este detalle es muy importante para preparar las soluciones en el laboratorio. Para preparar esta muestra vamos a necesitar una muestra de elevada concentración que se llamará C5, haciendo el protocolo con 5 muestras finales. Entonces, una muestra de elevada concentración, ¿qué quiere decir? Que está en el límite superior de linealidad. ¿A qué me refiero? Ustedes agarran el inserto del reactivo, supongamos glucosa, y el inserto del reactivo dice que la linealidad va, no sé, me invento, de 0 miligramos por decilitro a 700 miligramos por decilitro. Esa es la capacidad de linealidad de ese reactivo. Entonces, la muestra de baja concentración sería 0 o muy cercano a 0, y la muestra de alta concentración podrían utilizar, por ejemplo, un pool de pacientes, o también de control interno que esté cerca de este 700, que su concentración esté cerca de este 700. La concentración debe ser cercana al límite superior de la linealidad declarada por el fabricante, lo más cercano posible. ¿Okay? Ejemplo, muestras de pacientes o pool, muestras de pacientes suplementadas con el analito o soluciones comerciales que pueden ser controles o calibradores. Lo importante es que esa muestra, la C5, esté lo más cercano, para seguir el ejemplo, lo más cercano al 700 posible. Obviamente no me serviría una muestra que sea de 200, que sea de 300. Eso no está cerca del 700, que sería el límite de linealidad. Tomando como ejemplo linealidad, tienen que ustedes tomar el reactivo que ustedes estén utilizando en el laboratorio y ver cuál es el límite superior y buscar una muestra que esté cercano a ese límite superior. Una muestra con baja concentración, el otro es la otra que necesitamos para generar las 5 muestras, y esa la vamos a llamar C1. La llamaremos diluyente C1. La concentración debe ser cercana al límite inferior de linealidad declarada por el fabricante.
Ejemplos de muestras que podemos utilizar como C1, muestra de paciente con baja concentración del analito, muestra de paciente sin analito, diluyente comercial recomendado por el fabricante, albúmina, suero bovino, agua o solución fisiológica. Podrían ser ejemplos de muestras C1. Algo importante, tenemos que leer el inserto del reactivo para seleccionar el diluyente adecuado, ¿ok? Tenemos que leer cuál es el diluyente que podría recomendar el fabricante, porque tal vez agua no nos sirva, o tal vez sí nos sirva una solución fisiológica. Es importante consultar al fabricante o al inserto del reactivo para ver, según la marca de reactivo que tenemos en el laboratorio, cuál puede ser la mejor muestra C1. Entonces, ¿cuál sería el protocolo? Primero tendríamos que preparar las muestras C2, C3 y C4. Recuerda que son 5 muestras al final. Ya tengo C1 y ya tengo C5. C1, la de más baja concentración según el rango de linealidad de mi inserto, y C5, la de más alta concentración. Ahora me falta preparar C2, C3 y C4. Entonces, veamos cómo sería. Hago una tablita de Excel me ayuda bastante, donde yo quiero preparar pues las 5 concentraciones, C1, C2, C3, C4 y C5. Ya sé que C1 tiene un 0% de concentración, o asumo que tiene un 0% de concentración porque es la del límite bajo de linealidad. Y C5 sería el 100%, que es la que tiene mayor concentración según el rango de linealidad de mi inserto. Y ahora voy a preparar C2, C3 y C4 sabiendo que C2 va a representar el 25%, C3 el 50% y C4 el 75%. Lo primero que debo hacer es preparar C3, porque C3 es fácil de preparar. Para preparar C3 tomo volúmenes, partes iguales de C1 y C5. Tomo la mitad de C1 y tomo la mitad de C5. Por ejemplo, tomo 500 microlitros de C1 y 500 microlitros de C5 y los mezclo. Cuando los estoy mezclando, estoy creando este 50% y estoy creando C3. Ahora, para crear C2, voy a tomar partes iguales de C1 y de C3 y los voy a mezclar. Por ejemplo, tomo también 500 microlitros de C1, 500 microlitros de C3 y los mezclo en un tubito. Y para crear C4 voy a tomar partes iguales de C3 y C5 y los voy a mezclar. Por ejemplo, 500 microlitros de C3 y 500 microlitros de C5 y los mezclo y ya estaría creando C4. Entonces, fíjense que tenemos que empezar siempre por C3. Ya tenemos C1, ya tenemos C5, siguiente paso, crear C3, siguiente paso, crear C2 y C4. Ya tendríamos las 5 muestras para hacer nuestro protocolo de verificación de linealidad. Ahora tenemos que calcular las concentraciones asignadas a cada una de estas diluciones. C1 y C5 tienen los valores asignados conocidos a través de mediciones hechas por el laboratorio. Es decir, recuerden, ustedes están buscando una muestra que esté cercana a la concentración de C1, a la concentración baja de linealidad. Esa es C1. Ustedes ya la saben. Si eligen agua, por ejemplo, sería 0 miligramos por decilitro. Ya saben la concentración de C1. Y de C5 también la conocerían porque están buscando una muestra que esté cercano, para seguir con el ejemplo de glucosa, a 700 miligramos por decilitro. Supongamos que consiguieron una muestra de 600 miligramos por decilitro. Ya conocen la concentración de C5. Ya saben que C1 es 0 miligramos por decilitro y ya saben que C5 es 600 miligramos por decilitro. Entonces, esas por medición de laboratorio ya conocen. Lo que tenemos que ahora es calcular las concentraciones de C2, C3 y C4. Para calcular C3 es con esta fórmula. La concentración de C1 por el volumen que tomaron de C1 para crear C3, más la concentración de C5 por el volumen que tomaron de C5 para crear C3, entre la sumatoria de esos volúmenes. Para calcular la concentración de C2, calcularían o multiplicarían la concentración de C1 por el volumen que tomaron de C1 para crear C2 y lo sumarían a la concentración de C3, que ya la calcularon previamente, si la concentración de C3 por el volumen que tomaron de C3 para crear C2. Y lo dividirían por la sumatoria de los volúmenes 1 y 3, esos volúmenes que tomaron para crear C2. Y para calcular la concentración de C4, multiplicarían la concentración de C3 por el volumen que tomaron para crear de C4, ese volumen que tomaron de C3,
más la concentración de C5 por el volumen que tomaron de C5 para crear C4. Y lo dividirían con la sumatoria de esos volúmenes que tomaron para crear C4. Ahí ya tendrían entonces las concentraciones calculadas de C2, C3 y C4, teniendo entonces ya el cuadro completo de las concentraciones de las 5 muestras que van a utilizar en el protocolo de verificación de la linealidad. Entonces, fíjense que igualmente tienen que iniciar por C3. Exacto, donde C viene a ser el valor asignado a cada solución y volumen que utilizaron para crear dicha solución. Una vez preparadas las soluciones y conocidas las concentraciones, se procesan por duplicado o por triplicado en una misma corrida. Mejor por triplicado. La secuencia de procesamiento debe ser aleatoria, es decir, al equipo lo van a configurar de tal manera que, recuerden, lo van a hacer por triplicado cada muestra. Van a hacer 3 veces C1, 3 veces C2 y así. Van a hacerlo de manera aleatoria, es decir, no van a configurar el equipo para que, mira, C1, 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 C2, 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 C3, no, sino C1, C3, C1 otra vez, C4, de manera aleatoria todas esas muestras, ¿ok? Cuando ya tengan los resultados, es ahí donde tienen que hacer el análisis de regresión lineal. Hay software que les ayudan, uno se llama LeanShaker, esos son software gratis que solamente tienen que meter la data que obtuvieron y ya de una vez le hace la regresión lineal, ¿ok? Porque estos sí son cálculos estadísticos complejos, pero hay muchos software que nos ayudan a hacer estos cálculos. Entonces les traje el ejemplo del software LeanShaker, donde ustedes pueden utilizar, lo que tienen que hacer es simplemente ingresar la data de cada concentración, el triplicado que obtuvieron de cada concentración, update, y el software le hace la regresión lineal. El método de análisis es el método polinomial que implica desarrollar una regresión polinomial de orden 1, 2, 3 y 4 y ver nuestros datos en qué orden polinomial cayeron. El método polinomial consiste en 2 partes. Primero se examina si un polinomio no lineal de orden 2 o mayor se ajusta mejor a los datos que un polinomio lineal. Es decir, si está presentando un polinomio no lineal a un polinomio lineal. Entiéndase por polinomio que es una expresión algebraica que constituye la suma o la resta ordenada de números finitos de términos o monomios. Si mis datos se ajustan mejor a un polinomio no lineal que a un polinomio lineal, se determina que la evaluación de linealidad, se determina una evaluación de linealidad estadística. ¿Ok? Vamos a hacer muy parecido al EP15. Así como el EP15 verificamos desde el punto de vista estadístico y del punto de vista clínico, igualmente hacemos con la verificación de linealidad. Hacemos una verificación desde el punto de vista estadístico y una verificación desde el punto de vista clínico. Ver si mis datos se ajustan a un polinomio no lineal o lineal es la verificación desde el punto de vista estadístico. En el caso de que un polinomio no lineal se ajusta mejor a los datos que un lineal, es decir, cuando un polinomio con mis datos se ajustan mejor a un polinomio no lineal, me quiere decir que no verificó desde el punto de vista estadístico. Si eso me pasa, hago la verificación desde el punto de vista clínico. Se evalúa entonces la diferencia entre el polinomio no lineal y el lineal, que el lineal vendría a ser el de referencia, para ver si es menor que el error sistemático máximo permitido. Recordemos, ¿de dónde obtenemos el error sistemático máximo permitido? Del presupuesto de error. Tomamos el 50% de mi requisito de la calidad del error total máximo permitido. Esto sería una evaluación de la linealidad, pero desde el punto de vista clínico. Entonces hacemos las dos verificaciones, desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista clínico. El error de no linealidad es un error sistemático, eso es importante. Cuando estamos verificando la linealidad, que yo no tenga linealidad, es decir, que mi sistema, o sea, fíjense que tengo una linealidad reportada por el fabricante. ¿Qué estoy haciendo? Estoy viendo si bajo mis condiciones la linealidad que reporta mi equipo es comparable contra la del fabricante. Si resulta que yo no tengo esa linealidad declarada por el fabricante, lo que me causa esa falta de linealidad es el error sistemático. Es por eso que cuando hacemos la verificación de la linealidad desde el punto de vista clínico, lo comparamos contra el error sistemático máximo permitido, que ya vimos que viene a ser calculado con el 50% del requisito de la calidad seleccionado por ustedes. La evaluación clínica de la linealidad se desarrolla de la siguiente manera. Error de no linealidad debe ser menor o igual al error sistemático máximo permitido. Es decir, el error que yo voy a calcular de la linealidad
tiene que ser menor a ese requisito de la calidad. ¿Cuál? El error sistemático máximo permitido. ¿Por qué sistemático? Porque la falta de linealidad es producida por errores sistemáticos en mi sistema analítico. El algoritmo de evaluación de linealidad estadística y clínica sería el siguiente. Yo inicio el protocolo, ya hice el protocolo, busqué mis concentraciones, hice mis diluciones, tengo mis 5 concentraciones, mis 5 diluciones. Las proceso por triplicado y analizo los datos. Analizo mi regresión lineal, mi regresión polinomial, ¿sí? Y veo si mi curva es de orden 1. El software me va a decir qué tipo de curva es. Analizo si mi curva es de orden 1. Si me dice que sí, el procedimiento de medida se concluye que es un procedimiento de medida lineal, es decir, la linealidad que yo estoy reportando, la linealidad que se está presentando en mi equipo, si es comparable contra la declarada por el fabricante. En este caso digo, verifica, tanto estadística como clínicamente. Si no es de orden 1, entonces ahí voy a comparar contra el requisito de la calidad. No verifico desde el punto de vista estadístico cuando no está en orden 1. Ahora voy a verificar desde el punto de vista clínico. El error de linealidad es menor o igual al error sistemático máximo permitido, me pregunto, si mi error sí es menor, si el error de mi linealidad sí es menor al requisito de la calidad, que es el error sistemático máximo permitido, digo que verificó clínicamente. Si no, no verifica, no puedo utilizar ese equipo porque algo está pasando, tengo que contactarme con el fabricante o con el proveedor. Porque decir que no es lineal está queriendo decir que realmente tampoco existe una linealidad entre lo que yo mido y lo que hay en el paciente. Y eso realmente es grave, puede realmente generar cuadros clínicos graves sobre los pacientes. Muy importante hacer el ensayo de verificación de la linealidad. El algoritmo de evaluación de linealidad estadística y clínica me dice, si al aplicar el método polinomial obtenemos que la mejor línea se ajusta a los datos de un polinomio de orden 1, que un polinomio de orden 1 significaría que es lineal. El procedimiento de medida es lineal estadísticamente y clínicamente. El intervalo de medición, es decir, la linealidad, ha sido verificado. Si al aplicar el método polinomial obtenemos que la mejor línea que ajusta los datos es un polinomio de orden 2 o mayor, es decir, es como si esta fuese mi línea ideal y realmente yo me estoy separando de esta línea, que esta es la que yo estoy viendo como línea de referencia y la mía se está separando, entonces no es lineal y tengo que ver si existe linealidad, pero desde el punto de vista clínico. Si el error de linealidad es menor o igual a mi error sistemático máximo permitido, entonces el procedimiento de medida no es lineal estadísticamente, pero sí vendría a ser clínicamente y yo puedo aceptar que ese intervalo de medición es verificado. Pero si pasa que mi error de linealidad es mayor al error sistemático máximo permitido, entonces el procedimiento de medida no es lineal, tanto estadística como clínicamente, el intervalo de medición no es verificado y se debe contactar con el fabricante o proveedor. No puedo utilizar ese equipo en muestras de pacientes. Entonces, este es un ejemplo de un software que hace este tipo de evaluación polinomial, donde lo que voy a hacer es meter la data de los triplicados de cada una de las concentraciones y update, y me hace mi gráfica de linealidad. Entonces, fíjense que aquí estamos viendo la gráfica de regresión polinomial, donde la rojita vendría a ser la línea ideal. ¿Qué significa línea ideal? 100 con 100, 200 con 200, 300 con 300, está lineal, ¿ok? Y la curvita azul vendría a ser mis datos, ¿ok? Entonces mi idea es ver si mi curva se aleja o no a la curva ideal. Pero fíjense que este software me está diciendo que el método no es lineal, me dice método no lineal. Cuando vemos concentración con concentración, pareciera que no hay mucha diferencia, pero cuando ya vemos la no linealidad en el siguiente campo, o sea, el campo de error de linealidad, que en este software está aquí, donde dice, fíjense, no linealidad, aquí me va a mostrar estadísticamente la no linealidad entre mis datos y la curva ideal. Ahí sí veo la diferencia. Esto es justo lo que yo no quiero que pase. La línea azul es la línea, perdón, línea roja es la línea de referencia, mi línea azul es el mejor polinomio que se ajustó. Sería el mejor polinomio que se ajustó a la línea de referencia. Y si hay una distancia, fíjense que no es que están lineales,
si hay una distancia entre ambas curvas. Por eso es que anteriormente me decía que no era lineal. Entonces acá ya yo estoy viendo cuál fue de las 5 concentraciones en cuál se presentó el mayor error, es decir, la mayor distancia entre la referencia y mis datos, y cuánto es ese error. Entonces, en este caso, el gráfico no muestra marcadamente, pero muestra marcadamente una no linealidad estadística. Las curvas sí están separaditas entre sí. Ahora, ¿qué tan grande es el error de no linealidad? Porque fue un error el que hizo que no se presentara esta no linealidad. Este software me muestra en este cuadrito de acá ese error de no linealidad, específicamente en esta parte. Aquí donde dice pico 500, me está mostrando justo cuál concentración fue la que presentó mayor error. 500 miligramos por decilitro era la muestra C5, la de mayor linealidad. Justo en la muestra de mayor concentración se presentó el máximo error de no linealidad. Y luego me está mostrando el error en 2 unidades de concentración. El que me dice dimensional es el error en unidades de concentración. Y el que me dice relativo es el error en unidades de porcentaje. Entonces, mi error de no linealidad en unidades de concentración es 3.76 miligramos por decilitro y en unidades de porcentaje es 0,77%. Entonces, como no verificó desde el punto de vista estadístico porque me dijo que no era lineal, y aquí estoy viendo que no es lineal, verificación de linealidad estadística no verificada, voy ahora a ver si verifica desde el punto de vista clínico. Para hacer eso, recuerden, tengo que comparar mi error de no linealidad contra el error sistemático máximo permitido. ¿Cómo obtenía el error sistemático máximo permitido? Del 50% el requisito de la calidad. Vamos a suponer que estamos trabajando clía glucosa. En ese caso sería 10% el error total máximo permitido según el consenso de Milán 2014. En ese caso, el 50% de 10 es 5%. 5% vendría a ser el error sistemático máximo permitido. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Comparar mi error de no linealidad que me está calculando el software contra el error sistemático máximo permitido. Mi error en porcentaje es 0,77 y mi error sistemático máximo permitido es 5%. Pues resultó que mi error de no linealidad no superó el requisito de la calidad para error sistemático. Por ende, se concluye que el método sí verifica clínicamente desde el punto de vista de su linealidad. Podría aceptar el método, entonces ya digo, bueno, ya hice mi verificación de la EP15, hice mi verificación de la linealidad, puedo reportar pacientes. Tal vez no era muy conocido, pero es muy importante hacer la verificación de la linealidad porque tenemos que ver si realmente el rango reportable estoy realmente presentándole mi sistema analítico de acuerdo a la especificación del fabricante. Es un método realmente importantísimo hacerlo junto con la EP15, es un día de trabajo. Vamos a ver ejemplos de cómo se calculan las concentraciones asignadas. Ya vimos las fórmulas, ya vimos cómo se calcula C3, C2 y C4. Y vamos a ver las concentraciones. ¿Qué queremos? ¿Cuál sería lo ideal? Queremos tener 5 concentraciones iguales de C1, C2, C3, C4 y C5. Entonces vamos a imaginar que yo quiero que mis 5 concentraciones, C1, C2, C3, C4 y C5, tengan un volumen final de 0,5 mililitros. Yo quiero tener un volumen final de 0,5 mililitros. Recordemos que iniciamos con C1 y C5, ¿ok? Vamos a tener un volumen de C1 y un volumen de C5. Como yo quiero que al final de las 5 muestras tengan 0,5 mililitros, voy a iniciar, ya van a ver por qué, con 1,25 mililitros de C1 y C5, es decir, voy a tomar 1,25 mililitros de C1, que recuerden que es una muestra que tengo en mi laboratorio, y 1,25 mililitros de C5. Inicialmente debemos empezar con C3. Recordemos que de C3 también vamos a tomar unos volúmenes para crear C2 y C4. Entonces vamos a iniciar, o vamos a buscar inicialmente, tener 1 mililitro de C3. Recordemos que la fórmula de C3 era esta y vamos a calcular su concentración. Como yo quiero 1 mililitro de C3, pues tomo 0,5 mililitros de C1 y 0,5 mililitros de C5 porque recuerden que C3 se crea con volúmenes iguales de C1 y de C5.
Entonces, hago la fórmula. Mezclo 0,5 mililitros de C1 y C5, mezclo en un tubito y voy a calcular la concentración. Aquí está la fórmula. C1 era 0 miligramos por decilitro. B1, estoy tomando 0,5 mililitros de C1 para crear C3. Entonces, 0,5 más. La concentración de C5, conocida, sería 500 miligramos por decilitro para este ejemplo. Y lo multiplicamos por el volumen que tomamos de C5 para crear C3, que fue 0,5 mililitros. Y divido por la sumatoria de los volúmenes, dando un resultado que la concentración de C3 es 250 miligramos por decilitro. Ya tengo 1 mililitro de C3, cuya concentración es 250 miligramos por decilitro. Vamos a crear ahora C4. Recuerden que yo quiero un volumen final para todas las muestras de 0,5 mililitros. Como no utilizo C4 para generar ninguna otra concentración, ya me voy de una con el volumen final. Entonces quiero 0,5 mililitros de C4, lo que se traduce que voy a tomar 0,25 mililitros de C3 y de C5 para crear 0,5 mililitros de C4. ¿Cuál es la concentración de C3? Ya la calculé, 250 miligramos por decilitro. ¿Cuánto volumen estoy tomando de C3 para crear C4? 0,25 mililitros. Igualmente con C5, ¿cuál es su concentración? Ya la conocía, 500 miligramos por decilitro. ¿Y cuánto volumen de C5 estoy tomando para crear C4? 0,25 mililitros. Hago la fórmula y me resulta que la concentración de C4 es 375 miligramos por decilitro. Ya tengo 0,5 mililitros de C4 en una concentración de 375. Ahora vamos a crear C2. Igualmente, yo quiero un volumen final de 0,5 mililitros, por ende, hago 0,5 mililitros de C2. Es decir, voy a tomar 0,25 mililitros de C1 y 0,25 mililitros de C3 y lo mezclo en un tubito. Y con esta fórmula calculo su concentración y me resulta que C2 tiene 125 miligramos por decilitro. Ya así sería la manera en que ustedes conocerían su concentración, ya tendrían las muestras preparadas y hacen lo que vimos anteriormente. Multiplicado cada una de estas muestras, las ingresan en un software de regresión polinomial y verían los resultados para ver si verifica desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista clínico. Si verifica, pueden utilizar la prueba. Si no verifica, es bastante grave. Tienen que contactar con los proveedores o el fabricante porque no están presentando linealidad en su sistema analítico. Y recuerden, la falta de linealidad es más que todo por error sistemático. Error sistemático, ¿cuáles son las causas? Más que todo son fallas internas del equipo. Puede ser algo de la lámpara, de la incubadora, temperatura interna, etcétera, etcétera. Entonces, si no tengo, por eso es que la acción correctiva inmediata y casi que única es contactar con el proveedor, con el fabricante, porque internamente algo está pasando en el equipo que no estoy presentando linealidad. Por eso fíjense que realmente este protocolo es muy importante antes de comenzar, o cuando un equipo me llega nuevo, o cuando se hizo un cambio realmente fuerte en el equipo. ¿Ok? Que ahora tenemos ya las concentraciones. Ahora, también es importante verificar los límites bajos. ¿Cuáles son los límites bajos? Los límites justo bajitos del intervalo de linealidad, del intervalo de medición. Es muy importante esos límites bajos porque existen muchas pruebas que si hay una variación en lo que yo reporto en el paciente, los límites bajos, podría generar un cuadro clínico a ese paciente o no. Perdón. Entonces, la zona baja del intervalo de medición se caracteriza por 3 límites bajos. El límite de blanco, el límite de detección y el límite de cuantificación. Dependiendo del procedimiento de medida particular y su aplicación, puede ser necesario 1, 2 o los 3 límites para caracterizar adecuadamente el desempeño del procedimiento en la zona baja del intervalo de medición. Necesito saber realmente cómo está el desempeño en la zona baja de mi intervalo de medición o de mi linealidad. El límite de detección y el límite de cuantificación son críticos cuando es necesario detectar cantidades muy pequeñas del mensurando para definir el estado de una enfermedad, tamizar la presencia de una enfermedad, identificar una exposición significante o revelar la presencia o ausencia de algunas sustancias. Conocer y verificar los límites es importante en procedimientos que miden marcadores tumorales, marcadores cardíacos, hormonas y drogas y otros biomarcadores para los cuales los resultados bajos separan a pacientes en diferentes enfermedades y categorías. Entonces realmente es importante, fíjense, sobre todo para este tipo de marcadores tumorales, cardíacos, hormonales y drogas, verificar los límites bajos de la linealidad del equipo que yo tengo en mi sistema analítico.
En todos los casos, el límite de blanco será menor que el límite de detección y el cual va a ser a su vez menor o igual al límite de cuantificación. El límite de blanco, LOB, de sus siglas en inglés, es el resultado más alto de una medición que probablemente se observará para una muestra de blanco, es decir, que no tiene el analito. Es decir, el límite de blanco es la concentración más alta de una muestra que voy a medir sin el analito que yo quiero observar. ¿Ok? Repito, es la concentración más alta de una muestra que se mide que no tiene ese analito. ¿Ok? Con una probabilidad generalmente de alfa igual a 0,05. El límite de detección, LOD, es el valor medido con una probabilidad beta de declarar erróneamente la ausencia de un constituyente en un material, dada una probabilidad alfa de declarar erróneamente su presencia. Es decir, el límite de detección va a ser todos aquellos valores que van a ser mayores que el límite de blanco, con una probabilidad beta de declarar erróneamente la ausencia del analito, dado una probabilidad alfa de declarar erróneamente su presencia. Es decir, estamos viendo las probabilidades de declarar erróneamente tanto su ausencia como su presencia del analito en la muestra. Y el límite de cuantificación, LOQ de sus siglas en inglés, es la cantidad más baja de mesurando que puede ser determinada cuantitativamente con una veracidad establecida como error total o requerimientos independientes para hacer mi precisión. Es decir, el límite de cuantificación son aquellas concentraciones o esos resultados que voy a obtener que están superiores al límite de detección, es decir, lo que comúnmente hacemos. Las medidas normales que siempre estamos haciendo de cada muestra que estamos procesando en el laboratorio. Entonces, viendo de una manera gráfica, vemos que el límite de blanco viene a representar aquellos datos, o si el límite de blanco viene a proporcionarme o a mostrarme todos los datos que están por debajo precisamente de ese límite de blanco. Y los valores del límite de detección van a ser todos aquellos valores que están por encima del límite de blanco. Entonces, el límite de blanco, el 95% de los resultados de las mediciones caen por debajo del límite de blanco, considerando un alfa de 0,05. Y para una muestra con una concentración igual al límite de detección, el 95% de los resultados de las mediciones van a estar por encima del límite de blanco. Es decir, para una muestra cuya concentración esté cercana al límite de detección, van a estar por encima del límite de blanco. Una muestra cuya concentración esté cercana al límite de blanco, van a estar por debajo del límite de blanco. Ahora, ¿cómo obtengo esta información? Del fabricante. ¿Okay? El fabricante les debe proporcionar, cuál es el límite de blanco, cuál es el límite de detección y cuál es el límite de cuantificación de su prueba. Puede traer el manual del equipo también. ¿Qué guía vamos a utilizar para la verificación de los límites bajos? La EP17A2. Esta es una guía que nos ayuda a evaluar y verificar precisamente los límites. Los protocolos de verificación descritos en esta guía implican pequeño número de muestras procesadas por replicado en varios días y con un solo lote de reactivo. Luego se calcula la proporción de resultados de medida que son consistentes con las especificaciones y se compara con un límite observado para la proporción especificado en una tabla que nos da esta guía EP17A2 de la CLSI. Y esta es la tabla. Lo que vamos a hacer es, cuando vemos el protocolo, esta tabla nos va a dar el límite observado de las proporciones. Y vamos a ver cómo se hace eso. ¿Cuál es el protocolo para verificar el límite de blanco? El protocolo es que necesito mínimo un lote de reactivo, voy a trabajar en 3 días, voy a necesitar 2 muestras blancos y voy a hacer 4 replicados, ¿ok? Porque yo hago 4 replicados, ¿por qué? Porque la guía me pide un mínimo de 20 datos para hacer este protocolo. El mínimo es 20, con 4 tengo 24 datos, está bien porque estoy cumpliendo el mínimo de 20 datos. Para la verificación del límite de blanco, puedo utilizar muestras de drogas, si quiero verificar un límite de blanco de drogas, puedo utilizar una muestra de suero libre de drogas. Si yo quiero verificar el límite de blanco para enfermedades infecciosas, voy a utilizar muestras libres con este patógeno. Si yo quiero verificar el límite de blanco para un mesurando endógeno, puedo utilizar muestras de sueros precipitadas, degradadas enzimáticamente, etc. Si quiero verificar el límite de blanco para hormonas, puedo utilizar un suero libre de hormonas de pacientes enfermos o suprimidos farmacológicamente. O sea, voy a utilizar muestras de individuos sanos. Si yo quiero verificar el límite de blanco para marcadores tumorales, utilizo suero de individuos sanos,
perdón, lo dije mal, si quiero verificar un paciente, pero quiero verificar el límite de blanco para hormonas, voy a utilizar un suero libre de hormonas de pacientes enfermos o que estén suprimidos farmacológicamente. Si quiero verificar el límite de blanco para diluyentes, puedo utilizar, perdón, diluyentes de muestra, una solución salina o agua o soluciones proteicas, también son muestras que puedo utilizar para verificar los límites de blanco. Las muestras son procesadas y luego se calcula el porcentaje de todos los resultados que dan por debajo del límite de blanco. Cuando yo verifico o reviso todos los datos que dieron por debajo del límite de blanco, yo calculo un porcentaje de esa proporción. Si el porcentaje de todos los resultados de muestras de blanco que están por debajo del límite de blanco declarado, si ese porcentaje resulta mayor o igual al límite de la tabla que vimos anteriormente, al límite de la tabla que está en la guía, significaría que ha verificado. ¿Cómo es el protocolo de la verificación del límite de detección ahora? Mínimo necesito un lote del reactivo, 3 días de trabajo, 2 muestras de pacientes cuya concentración esté bien cercano al límite de detección declarado por el fabricante. Recuerden, si no está en el reactivo, lo puede ver en el manual del equipo. Si no está, se contacta con el fabricante porque esa información ellos la obtienen cuando hacen la validación en sus fábricas. Y voy a hacer 4 replicados para obtener un total de 24 datos que cumple con el mínimo de 20 datos que me pide la guía. Si cuando calculo el porcentaje de datos que dieron por encima del límite de blanco para la verificación del límite de detección, si cuando calculo ese porcentaje de proporción, ese porcentaje es mayor al límite declarado en la tabla de la guía, significaría que el límite de detección verifica. Vamos a ver un ejemplo rápido. Van a ver que es realmente sencillo. La especificación del fabricante para una droga, por ejemplo, son, ustedes tienen una droga X en su laboratorio y averiguan para esa droga en específico cuál es el límite de blanco declarado por el fabricante, cuál es el límite de detección declarado por el fabricante. Supongamos que el fabricante me dice que el límite de blanco es 20 miligramos por decilitro y que el límite de detección es 45 miligramos por decilitro, con sus respectivos errores alfa y beta, que ya sabemos siempre van a ser de 0,05. Entonces, veíamos que para verificar el límite de blanco, los requisitos eran 2 muestras blanco, que voy a hacer 4 replicados, voy a trabajar en 3 días y voy a tener un total de 24 datos. Y que para verificar el límite de detección necesitaría 2 muestras con esta droga, que estas 2 muestras estarían en la concentración de 20 nanogramos por mililitro, porque esa es la concentración que necesito del límite de, fíjense, voy a revisar para que vean, del límite de blanco. ¿Okay? Pues eso son 20 nanogramos por mililitro. ¿Cuántos replicados? 4 replicados. También voy a trabajar durante 3 días y voy a obtener un total de 24 datos. Y coloco en una tabla de Excel mis resultados, ¿ok? Tanto de lo que obtuve para la muestra blanco como lo que obtuve para la muestra positiva. Entonces, son 24 datos, recuerda, vamos a tener 24 datos y estos datos los vamos a ordenar de menor a mayor, ¿ok? Tanto de la muestra de blanco como de la muestra positiva. La vamos a ordenar de menor a mayor. Los valores declarados por el fabricante, recordemos, para el límite de blanco era 20 miligramos por decilitro y para el límite de detección era 45 miligramos por decilitro. Para verificar el límite de blanco debemos contar cuántas mediciones dan menor o igual al límite de blanco. Recuerden la grafiquita que tenía 2 curvas. Les decía, los valores de blanco van a ser aquellos valores que estén por debajo del límite de blanco. Los valores de detección van a ser los valores que estén por encima del límite de blanco. Como estamos verificando el límite de blanco, vamos a saber los valores que den menor al límite de blanco. El límite de blanco es 20, vamos a ver los valores que den menor a 20. En la cuadrito de blanco porque es la muestra blanco. Vemos todas las muestras y vemos que solo una no entra en esta especificación de los valores que den por debajo del límite de blanco, porque 22 es mayor a 20. Entonces hay una muestra que dio por encima del límite de blanco. Es decir, las muestras aceptadas serían todas estas, menos la última porque está dando por encima del límite de blanco y esta es una muestra blanco, ¿ok? La muestra blanco tiene que dar por debajo del límite de blanco.
Las muestras positivas tienen que dar por encima del límite de blanco. La muestra positiva será la muestra para el límite de detección, ¿ok? Entonces, repito, la muestra blanco tiene que dar por debajo del límite de blanco, las muestras positivas tienen que dar por encima del límite de blanco. Como estamos verificando el límite de blanco, por eso estamos buscando las que den por debajo del límite de blanco, que es 20. En ese caso significaría que mi proporción es de 23, porque de los 24 datos, solo 23 cumplieron con esto de que den por debajo del límite de blanco. Mi proporción es 23, entonces vamos a calcular el porcentaje de esa proporción, una simple regla de 3. Si el 100% de los datos es 24, 23 que fueron los aceptados, ¿qué porcentaje tendrá? Hago la regla de 3 y mi proporción resulta en 95,8%. Esa es mi proporción, 95,8%. Me voy a la tabla de la guía. Nuestra proporción que cumple la especificación de valores que den por debajo del límite de blanco, porque recordemos, estamos ahorita verificando el límite de blanco, es 23. Buscamos el más cercano superior a este número que nos dio, que fue 23. El más cercano superior a la tabla en N, que es el número total de mediciones, es 30. Por ende, si veo 30, me dice que el límite de las proporciones es 87%. Entonces, el límite que me da la tabla es 87% para las proporciones y mi proporción fue 95,8%, la calculé anteriormente. ¿Qué me dice el protocolo de la guía? Si mi porcentaje de proporción resulta mayor al límite que me da la tabla, límite de blanco verifica. Mi proporción dio 95,8, el cual es mayor al límite de la tabla, entonces verifica el límite de blanco. Es decir, que el límite de blanco declarado por el fabricante de 20 nanogramos por mililitros se encuentra verificado. Ahora verifiquemos el límite de detección. Para eso es la muestra que está justo en esa concentración. El límite de detección, para verificar el límite de detección, debemos contar cuántas mediciones de las muestras dan por encima del límite de blanco. Recuerden la gráfica, había dos curvitas. La menor al límite de blanco son precisamente las muestras blanco. Las superiores al límite de blanco son las muestras del límite de detección. Entonces, para verificar el límite de detección, voy a ver las muestras que están por encima del límite de blanco. ¿Ok? Siempre estoy viendo el límite de blanco. Para verificar blanco, las que están por debajo. Para verificar detección, las que están por encima. Entonces, viendo que mi límite de blanco es 20, tengo que ver las muestras que estén por encima de 20. Entonces, todas estas están por encima de 20. Solo dos son menores a 20 en la columna positiva. Eso quiere decir que mi proporción es 22 datos, porque de los 24, 22 cayeron en esa especificación de ser mayores al límite de blanco para verificar el límite de detección. Hago igualmente la regla de 3 y me da que mi proporción para el límite de detección es 91,7%. Igualmente me voy a la tabla de la guía y mi límite de detección es 22, busco el más cercano superior, que igualmente resulta ser 30, mi límite también es 87, mi proporción calculada para el límite de detección es 91,7%. E igualmente la guía me dice que si mi porcentaje de mi proporción es mayor a la tabla, verificaría. En mi caso, mi proporción, si es mayor a la tabla, por ende, el límite de detección declarado por el fabricante, que era de 45, porque ese fue el declarado por el fabricante, de 45 nanogramos por mililitro, se encuentra verificado. Y para el límite de cuantificación, necesito un lote de reactivo, trabajar por 3 días de trabajo, 2 muestras y 4 replicados para tener 20 datos. Para verificar este límite necesitamos definir el error total de procedimiento de medida. Las muestras deben tener un valor asignado a una concentración igual al límite de cuantificación. O sea, va a buscar muestras que estén en la concentración del límite de cuantificación declarada por el fabricante. Y la muestra puede ser una asignación externa, material de referencia, una asignación por referencia o una asignación a través del procedimiento de medición con una exactitud aceptable. Para el análisis de datos se establece los límites de aceptación para la muestra como que el valor asignado más menos el requisito de la calidad. ¿Ok? Lo que vimos inicialmente, que es el valor asignado más menos el requisito de la calidad.
Se cuenta la cantidad de datos dentro de los límites de aceptación de cada muestra, se suman los datos aceptados de cada muestra y se calcula la proporción de los datos aceptados. Y el límite de cuantificación verifica si el porcentaje de los resultados de la muestra que cumple este criterio es mayor al límite de la tabla. Veamos un ejemplo rápido. El límite de cuantificación declarado por el fabricante es 50 y mi requisito de la calidad seleccionado de mi prueba, que yo seleccioné como laboratorio, es 15%. Ya sabemos cuál es el protocolo y para cada una de las 5 muestras se establece, porque tenemos que trabajar con 5 muestras para verificar el límite de cuantificación, se establece el rango de aceptación como valor asignado más menos el requisito de la calidad, tal cual el formato de los requisitos de la calidad. Entonces, por ejemplo, si para la muestra el valor asignado es 46.4 y el requisito de la calidad es 15%, entonces el 15% de 46.4 sería 6.96. Esa es la manera en que ustedes pueden calcular su requisito de la calidad en unidades de concentración. Lo que hace es cuál es su porcentaje de requisito de la calidad y ese porcentaje se lo calculan a su valor verdadero. Entonces, el 15% del valor verdadero de la muestra que están trabajando, que es 46.4, es 6.96. Ya teniendo esta concentración, lo que voy a hacer es sumar y restar el valor asignado menos este requisito de la calidad en unidades de concentración. El valor asignado, valor verdadero de su muestra es 46.4. Al restarle me da el límite inferior y a sumarle el requisito de la calidad en unidades de concentración me da el límite superior. ¿Y qué voy a hacer? Lo que voy a ver es de mis muestras, de mis 5 réplicas, cuáles cayeron en ese límite que acabo de generar. En este caso, para este ejemplo, las muestras que no cayeron dentro de ese límite en las 5 muestras, las 5 muestras que estoy trabajando, que trabajé por 3 días, serían estos casos. Fíjense que aquí están los límites, aquí están los valores asignados de cada muestra, y aquí están los límites que fueron calculados como les mostré anteriormente. Entonces, por ejemplo, 54.7 no cae en el límite que va de 38 a 52. Por eso se está colocando como en rojo. Y una vez teniendo esta tabla completa, voy a sumar los que sí cayeron de las 5 repeticiones. O sea, 1, 2, 3, 4 y así sumo. No sumo a los que no cayeron en sus respectivos límites y la sumatoria total para este ejemplo, por ejemplo, es 41. Sé que mi proporción para el límite de cuantificación es 41, hago la misma regla de 3 porque al final tengo unos 45 datos, tengo 5 muestras, 5 réplicas, 45 datos, y calculo mi regla de 3 y me da que mi porcentaje de proporción es 91,1%. Me voy a la tabla, mi proporción es 41, busco el más cercano superior. En mi tabla, el más cercano superior a mi proporción de 41 es 88%, mi límite es 91, por ende, igualmente, si mi proporción es mayor al de la tabla, el límite de cuantificación verifica. Entonces, lo que estamos diciendo cuando verifican estos límites es que si hay un paciente que cae justo en esas concentraciones, puedo confiar en la linealidad a ese nivel de concentración tan bajo. Y una vez verificados, yo puedo mejorar cómo reporto a un paciente que cae justo en esas concentraciones. Si cuando yo proceso un paciente, el resultado del paciente, ese resultado da menor al límite de blanco declarado por el fabricante, por ejemplo, vimos, para el ejemplo, el límite de blanco declarado por el fabricante es 20. Supongamos que un paciente da 15, ¿ok? Si llega a pasar, reportar como no detectable o podemos reportar ese resultado del paciente como, por ejemplo, dio 15, ponemos 15, reportamos como menos 20, ¿ok? El resultado se reportaría como menos 20 para ese analito en la hoja que le vamos a entregar al paciente. Si el resultado del paciente es mayor que el límite de blanco, pero menor que el límite de cuantificación declarado por el fabricante, reportamos ese resultado del paciente como detectable o lo reportamos como menor al límite de cuantificación. Vimos, por ejemplo, que el límite de cuantificación declarado por el fabricante era 50. Entonces, el límite de blanco es 20. El límite de cuantificación declarado por el fabricante es 50. Supongamos un paciente que dio 30. Entonces, si un paciente da 30, que es mayor que el límite de blanco, pero menor que el límite de cuantificación, reportamos a ese paciente como menor a 50, menor al límite de cuantificación.
Y si el resultado resulta ser mayor al límite de cuantificación, pues reportamos el número que nos dio el equipo, que es lo que comúnmente estamos haciendo. En este caso, el límite de cuantificación era 50, si no me equivoco, supongamos que 50, y el paciente dio 60, 70, 80, 100, 200, 300, simplemente reportamos el resultado que da el equipo. Entonces, fíjense que también debemos verificar los límites hasta para estar seguros de la linealidad a ese nivel tan bajo de concentración que puede ser muy crítico en algunos pacientes, y hasta para saber cómo reportar correctamente a los pacientes que caen en esos límites de verificación, blanco y cuantificación. Y con esto pues terminaría mi charla del día de hoy. Muchas gracias a todos. Aquí está mi correo para cualquier consulta que tengan, y pues estoy abierta entonces a las preguntas que tengan. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Yailin. Siempre muy completo sus exposiciones. Gracias, doctor. Realmente le agradecemos mucho, realmente un poquito por el tema del tiempo. Vamos a, creo que, dejar plasmado que realmente hay muchas cosas que debemos practicar. Esto que usted nos enseña realmente en el día a día se puede ir aprendiendo con muchos ejemplos prácticos como los que usted ha presentado, y creo que ha sido bastante completa la exposición, y pues nada más que agradecerle por su presentación, y pues otra vez agradecerle muchísimo su presencia acá, y no sé si algo más tengamos que mencionar. Igual de mi parte, Yailin, muchísimas gracias. Sé que contamos contigo, una presentación excelente. Gracias también a los espectadores que han estado conectados. Y bueno, sin más que decirte, vamos a culminar pues la jornada.